La figura más relevante del conflicto de la Guerra de Independencia norteamericana fue, sin duda, el primer presidente de los Estados Unidos. Vamos a tratar de recrear juntos su último día de vida por unos segundos. Era un frío y húmedo 14 de diciembre del año del Señor de 1799. Las manecillas del reloj estaban a escasa media hora del tradicional té de las 5 de la tarde. El general Washington yacía en su cama, sin signos de mejora. Hizo llamar a su fiel Tobias Lear. «Siento que ha llegado mi hora», le dijo. «Pronto dejaré de respirar. Asegúrate que pones en orden y guardas un registro de todas mis cartas militares y mis documentos». George Washington fue enterrado en Mount Vernon. En el acceso a la tumba del primer presidente encontramos la siguiente inscripción: «En este recinto descansan los restos mortales del general George Washington». Una vez más, una muestra hasta su muerte de la fundamental importancia que tanto Washington como el pueblo norteamericano atribuían a sus responsabilidades como militar. Y es precisamente en ese contexto donde la relación con España, con nuestros líderes y con nuestros ejércitos alcanza cotas de alturas tan relevantes como desconocidas. Washington nunca visitó España, pero era bien conocida la admiración y gratitud que profesaba hacia los españoles y a personas que nunca conoció, como son el rey de España, Carlos III, y el general del ejército, el malagueño Bernardo de Gálvez, ambas figuras decisivas y fundamentales en el éxito de la independencia del pueblo norteamericano. Sin duda, la influencia de España llegó más allá de lo militar. Prueba de ello es la relación de amistad que desarrolló con el alicantino Juan de Miralles, considerado por muchos como uno de los padres fundadores de la nación, y por supuesto con el ya bien conocido Diego de Gardoqui, el comerciante bilbaíno, que en 1789, como seguramente muchos de ustedes saben, estuvo a su lado en la toma de posesión de su cargo como presidente. Gardoqui fue una figura fundamental en el éxito de la primera batalla ganada por los patriotas, la famosa batalla de Saratoga. En los barcos de su compañía familiar llegaban los suministros clandestinos que escondía entre su mercancía comercial. Gracias a la inmediatez del envío de estas provisiones, coordinadas con los franceses, la batalla de Saratoga en 1777 fue un gran éxito, el primero de muchos. Hay un archivo que tenemos en nuestro Archivo Histórico Nacional que data de fecha de septiembre de 1776 y dice así: «Muy señor mío, de los 2 millones de libras tornesas destinados por ambas cortes para auxilios a las colonias inglesas de América, se les envían actualmente 216 cañones, 209 cureñas, 27 morteros, 29 ajustes, 12.826 bombas, 51.134 balas, 300 millares de pólvora, 30.000 fusiles con sus bayonetas, 4.000 tiendas y 30.000 uniformes». De cualquier modo, deben saber que años antes de la declaración de independencia ya estábamos mandando ayuda a los patriotas. De hecho, creo recordar que entre 1774 y 1778, Gardoqui había mandado ya más de 18 barcos con provisiones. Además del material, teníamos una red de inteligencia excepcional y un objetivo muy claro: debilitar a Inglaterra. Tras la declaración de independencia en 1776, los franceses fueron los primeros en dar su apoyo oficial a las 13 colonias. Pero el general Washington sabía que sin la participación de España, no había posibilidades. Y así lo dijo: no sin España. Todo cambia en junio de 1779 con la siguiente Real Cédula de Su Majestad, que decía: «En que, manifestando los justos motivos de su Real Resolución de 21 de junio de este año, autoriza a sus vasallos americanos para que por vía de represalias y desagravios hostilicen por mar y tierra a los súbditos del rey de la Gran Bretaña». La imagen de la portada de nuestro libro, George Washington y España, el legado del ejército español en los Estados Unidos de América, es muy simbólica. En ella vemos al general Washington vestido con su uniforme de general, y la imagen de fondo es West Point. Fue precisamente allí, en el verano de 1779, donde Washington recibe las buenas nuevas sobre este apoyo de España. La noticia la conoció en West Point, que era su cuartel general, el día 16 de septiembre.
Y ahora que España entraba en el conflicto, la historia empezaba a escribirse con la tinta del éxito. Toda esa influencia y esos apoyos militares y logísticos eran muy buenos. Pero ¿qué pasa cuando no hay dinero? Que no se pueden mover los asuntos. Así pues, es importante destacar uno de los secretos mejor guardados, que es el importante apoyo económico que se hizo. El gobierno español realizó importantísimos préstamos a los líderes estadounidenses para sufragar el esfuerzo bélico que estaban desplegando contra las fuerzas militares británicas. La forma de transferir el dinero era de forma opaca, sin dejar rastro detectable por los agentes británicos, y no resultó ser nada fácil. De hecho, se hizo a través de paraísos fiscales. Honestamente, espero no meter a nadie en un problema, porque, bueno, el delito ha prescrito, pero ahora viene la leyenda negra y nos lo reaviva seguro. A ver si terminan con una denuncia en el juzgado. Verán, ahora un poquito más en serio. En ocasiones se realizaban ingresos en metálico a través de cuentas bancarias de países neutrales, en especial los Países Bajos, donde los agentes norteamericanos tenían a su disposición el numerario. El peso fuerte o real de A8, llamado pronto The Spanish Meal Dollar, el dólar español, se convirtió en la moneda más popular y de uso corriente entre los patriotas, dado que el dólar continental, el billete emitido por el Congreso, había sufrido continuas devaluaciones y no tenía la solidez ni el respaldo de la plata española. En mayo de 1776, antes de la Declaración de Independencia, el Departamento de Tesoro de Virginia ya había aprobado su emisión. Era de tal importancia que ni los patriotas rebeldes, ni los soldados, ni los marinos franceses salían a luchar a menos que sus salarios se pagasen con el dólar español. Vamos a irnos ahora a la última batalla, que es en esta batalla, que es la batalla de Yorktown, son fundamentales los apoyos económicos. Este es el último conflicto y les aseguro que sin ese apoyo económico el éxito hubiese sido muy diferente. El éxito económico y el de la logística de nuestros militares, por supuesto. El hombre clave en el triunfo de Yorktown en la parte económica fue el general sevillano Francisco de Saavedra. A pocas semanas de la contienda, la falta de fondos era un grave problema. El general se dirigió a los más importantes hacendados y comerciantes en La Habana. En cuestión de horas, logró recaudar $500,000 de pesos que envió a la flota del francés de Grasse. Pero tuvo que lograr otra gran proeza. Tan solo unos días antes de la batalla, volvió a entregar otra remesa a la fragata Amazon de otro $1,000,000 de metálico. Para acabar, les resumo la batalla de Yorktown. En la primavera de 1781, España y Francia acuerdan con el general Washington una ofensiva contra los británicos. Franceses y norteamericanos convergerían hacia la bahía de Chesapeake, mientras un continente hispano-galo se concentraría en Guárico, que era la base naval más importante de los británicos en América. Así pues, las acciones del general Saavedra para recaudar ese $1,500,000 de pesos como contribución española evitó el caos en la estrategia. A ver, la historia de lo que ocurrió en la Florida es tremendamente interesante, porque es un capítulo que yo no entiendo por qué no está en las universidades y por qué no es motivo de estudio, porque nos perdemos tanto de lo bueno. Nos enfocamos siempre, tenemos una cultura de enfocarnos en las derrotas, en lo triste. Trafalgar tiene su coherencia hablar de ella, y Filipinas y Cuba, pero yo en España he visto muchas calles Trafalgar y nunca he visto en Londres o en Inglaterra la calle de la Contraarmada Española o la calle de la Batalla de Cartagena de Indias. Entonces, en esa línea me quiero enfocar en este capítulo de nuestra historia, que, volviendo a la Florida, en esta historia hay un personaje clave que es el general bilbaíno Manuel Montiano, que desafortunadamente no hemos encontrado un cuadro de él, pero mis creativos están trabajando en hacer una imagen sobre el general Montiano y ya sabéis todos que no hay españoles feos, así que el general Montiano va a ser guapísimo, guapísimo. Al lado del general Montiano hay otra figura que es un capitán mandinga, el capitán Francisco Menéndez, del que sí hemos creado ya una imagen, y hemos creado imágenes porque tenemos un proyecto muy interesante del que ya hablaremos en otro día, en otra ocasión. El tema es que el general Montiano se alistó a temprana edad
en los reales ejércitos, con un gran interés por servir a su país, convirtiéndose en 1737 en el capitán general y 32º gobernador de la Florida española. Allí, cuando llegó, destacó por su rotunda protección a los esclavos huidos de las colonias inglesas y de las holandesas. Él es el responsable del primer asentamiento de esclavos libres en lo que se conocía como el Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosés. Sus logros fueron posibles gracias al aval de dos reyes españoles, Carlos II y Felipe V, con sus respectivos decretos para la abolición de la esclavitud. Hay que recordar que en Norteamérica la abolición de la esclavitud no se hizo efectiva hasta 1865, cuando se aprobó la 13ª enmienda de la Constitución. Esto es 128 años más tarde, repito, 128 años más tarde de lo que hicimos los españoles. El detonante fundamental de este hecho ocurrió cuando llegó Montiano a la Florida, antes de que llegase, discúlpenme, en 1680, el rey de España, Carlos II, declara la Florida española santuario de libertad a todos los que logren huir de las plantaciones inglesas y de las holandesas. Se les concedería la Carta de Libertad. El efecto llamada fue inmediato. En 1737, con el aumento incesante del número de huidos, el general cursa las correspondientes peticiones a la península y la corona española concede al Fuerte Mosés todo lo necesario para convertirse en el poblado donde 38 esclavos fugitivos inician su nueva vida como súbditos españoles. Además, nombra al africano Francisco Menéndez capitán, convirtiéndose en su mano derecha. Es muy curioso, en los acontecimientos 3 años más tarde, en 1740, el fuerte es asaltado y conquistado por los ingleses, pero el bilbaíno no estaba dispuesto a tal ofensa. De hecho, yo creo que los ingleses nos midieron muy bien. Teníamos a tropas, tenemos el primer cuartel de OTAN allí, el primer NATO Combined Forces, porque estaba una tropa interracial. Había un capitán español, Mandinga, y un general de Bilbao. Pues los ingleses se equivocaron de contienda. Así que el general, con toda su tropa, puso a la familia a salvo en el Fuerte Mosés, en el castillo de San Marcos, y contraatacaron de noche y por sorpresa, y los ingleses se vieron forzados a huir. Los españoles fueron acompañados, como he dicho, con las tropas de los amigos indios, de las milicias territoriales que estaban lideradas por el capitán Mandinga, y tras la dura batalla pues se consiguió hacerlos huir, aunque el fuerte quedó completo destruido definitivamente. La historia sigue, es muy interesante. Entonces yo voy a lanzar una pregunta para todos los que quieran saber qué pasó con el capitán, qué pasó con el general, qué ha pasado con toda esta historia. Pues estén muy atentos porque en breve tiempo vamos a lanzar un vídeo donde vamos a lograr contar esta historia de una forma muy entretenida y muy fácil de compartir. Para los escépticos, el enclave del Fuerte Mosés, estoy proyectando unas imágenes, ha sido declarado Monumento Histórico Nacional y es un legado reconocido por ser el primer lugar en territorio norteamericano donde bajo la bandera española, habitaron hombres y mujeres libres legalmente de la esclavitud y al amparo y protección del Reino de España y del general Montiano.